Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Una severa crisis comienza a apoderarse del Instituto Nacional de Formación Profesional, atravesando una de las etapas en sus funciones administrativas y económicas más nefastas, en la cual sus autoridades han advertido que el ente podría ser liquidado en 2025. Freddy Cerrato, director ejecutivo del Infop, aseguró que los gastos en salarios, labores administrativos y la contratación del personal no adecuado han deteriorado la estabilidad económica de la institución en los últimos 10 años, dejando en segundo plano la inversión al desarrollo académico. Los salarios en el Infop van de 125.000, 100.000, 90.000, 80.000, 70.000 lempiras, y unos 250 empleados ganan 50.000, más 2 bonos al año cada uno, 85% del salario, uno en marzo y en septiembre, añadió. Las autoridades del sector empresarial que forma parte de su consejo directivo y miembros del sindicato están conscientes que el Instituto de Formación Profesional necesita una reestructuración para poder continuar en funcionamiento. La primera propuesta surge del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y es el nombramiento de un director apolítico que ejerza sus funciones de forma independiente y sin presiones de ninguna naturaleza. Además, en el año 2019 se propuso reformar el Infop y enseñar de forma técnica a personas con escasos recursos financieros y que hoy nuevamente ha cobrado fuerza. Lo anterior, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Formación Profesional establecieron una serie de ideas como la elección del director ejecutivo que sea en función de los méritos y que si aspira a ser director debe de elaborar un proyecto de corto y mediano plazo y que a su vez el Consejo Directivo pueda cumplir con los procesos establecidos en la ley actual de la institución. En la actualidad, el sindicato sigue proponiendo estrategias para solventar la crisis del Instituto Nacional de Formación Profesional, como la adquisición de un préstamo bancario para pagar las prestaciones de los empleados que estén por salir del ente. Además, usar un nuevo reglamento para la contratación del personal. En ese sentido, el Consejo Directivo nombró una comisión de diálogo conformado por el viceministro de Asuntos Administrativos y Financieros de Educación, Jaime Rodríguez, y el viceministro de Desarrollo Económico, Melvin Redondo, como mediadores para buscar una salida. Lo anterior, el titular del Infop aseveró que se hará todo lo posible para evitar su futuro cierre, que el interés principal de la presidenta Xiomara Castro es repotenciar la institución. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Cerramos la semana, hoy es viernes 29 de julio y estamos listos para hablar del Infop, Instituto Nacional de Formación Profesional. Ojalá que esta administración, el gobierno y los trabajadores se pongan de acuerdo. El Infop es importante para que la gente aprenda oficios que les sirvan para trabajar y llevar. ¿Cuántos periodistas hay? ¿Cuántos abogados hay? ¿Cuántos ingenieros? ¿Cuántos arquitectos? ¿Cuántos odontólogos? Se ocupan carreras del futuro. Y el instituto, también que el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, llegue a un acuerdo y sea un Infop eficiente, porque es lo que ocupa este país. Pero ahora que llevamos 2 años y medio, con 2 años totalmente sin clases, estos 6 primeros meses de fonda medio de clases. Y también los sindicatos deben medir hasta dónde puede estirarse la cobija, porque ya ven lo que está pasando ahí en Honduras. En quiebra la que era el Banco del Estado. Habían millones y millones, había veces que cambiaban el dinero depositado en bancos del extranjero, de Honduras, lo pasaban de dólares a yenes, porque los yenes daban más rentabilidad. Hasta ese punto llegó la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel. Hoy en la quiebra, con 5 meses de que no les pagan los salarios
producto de todo el desorden que ha habido todos estos años anteriores, y la situación está así. Ojalá que el INFOP, y aquí vamos a hablar de eso, se mejore. Veo que hay diálogo entre las autoridades del sindicato y eso es importante. El señor director, expresidente del Colegio de Abogados de Honduras, exministro de Economía, el licenciado Freddy Cerrato, está conmigo. Freddy, buenos días. Muchísimas gracias, Raúl, por esta gentil invitación. Es un placer compartir con usted, compartir con nuestro compañero, miembro del sindicato de Citrainfoc, y sobre todo poder hoy dialogar con el pueblo hondureño, poder hablar sobre el tema de Infoc. Hablar de Infoc es hablar de la Universidad del Pueblo. Muchas gracias. Bien. Está el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP, don Enrique Rivera, bienvenido. Muchas gracias, don Raúl. Es un placer estar en este foro, en atención a la invitación que nos ha girado, aprovechando la oportunidad para poder dialogar con el señor director, don Freddy Cerrato, respecto a la problemática que tiene la institución, que ha tenido, y que si hay puntos coincidentes para buscar soluciones sería lo más óptimo en este momento. Sí, abogado Freddy, ¿el Infoc cómo está? ¿Podría cerrar en el 2025 por afectos de presupuesto? ¿Estamos a las puertas de la liquidación del Infoc o de la mejora del Infoc? Mire, pasó el proceso electoral, nosotros planteamos en la campaña las dificultades y la corrupción que se estaba dando en el gobierno anterior. Yo llegué al Infoc y en primera instancia pues señalé las cuestiones que yo observaba, los análisis financieros. Luego caemos ya en esta etapa después de que yo entré a mediados de marzo, entonces he trabajado marzo, abril, luego el mes de mayo, que es público, que hubo bastante discrepancia, luego junio y lo que va julio. Pero en este tiempo yo ya no voy a continuar hablando sobre las dificultades del Infoc, sino que tenemos que enfocarnos positivamente, ya que estamos gobernando, qué es lo que vamos a hacer. Pero eso no obvia la realidad. Yo sigo sosteniendo de que el Infoc necesita, por un lado, fortalecerse mejor presupuestariamente. Eso implica que ese 1% que aportan los empresarios sea mucho más amplio, alrededor de que muchísimas más empresas participen. Y por otro lado, el gobierno, que está en la obligación ineludible, de conformidad con la ley, de hacer una aportación de un 0.5 sobre las planillas. Ese monto no es factible hoy en día porque la masa salarial del Estado es gigantesca, pero sí podríamos ir al Congreso, podríamos presentar una iniciativa de una amnistía, que lo hemos hablado con el sector empresarial, donde perdonamos la deuda histórica de aquellas que nunca han pagado y entramos entonces pagando y poniéndonos de acuerdo, alineándolo, por lo menos con unas 20.000 empresas que deberían de estar pagando. Actualmente solo lo hace un promedio de menos de 5.000. Y el gobierno también bajar el nivel. Menos de 5.000 empresas son las que aportan. Y con eso se recaudan un promedio de 1.000 millones anualmente. El problema es que eso se ha mantenido casi en una década. Entonces usted no puede hacer la misma actividad de acción formativa en función de que con el tiempo, claro, aumenta los salarios, aumentan también en la expansión del Infoc, pues ha generado también más necesidad de más empleos y lógicamente que los insumos. Y todo eso ha subido en función del tiempo, pero si no aumenta el nivel de los ingresos, entonces lógicamente que eso le genera una contracción de tener menos disponibilidad. Y es lógico, Raúl, que si tenemos estable el mismo ingreso, pero los costos son más altos cada año, es lógico que eso lo va contrayendo y lo puede llevar al momento en que no sea operativo. El Infoc hasta ahorita no tiene dificultades en pagar las planillas, no es lo que sucede en Hondutel, y yo lo debo reconocer. Y el Infoc para pagar planillas tiene por años, pero el problema es que no se trata de pagar planillas, se trata, ¿verdad?, a la vez de aprovechar ese recurso humano que es de buena calidad en el área técnica del Infoc, pero se trata de cómo nos expandemos y cómo damos formación. Entonces, si disminuimos las formaciones, entonces estamos en una crisis. Fíjese que yo, en este tiempo que he estado, he procurado aprender y revisar los antecedentes y las estadísticas del Infoc. El Infoc empezaron un proceso de desmontaje realmente, ahora me doy cuenta desde el 2018, cuando hubo una estrategia de que los muchachos no ingresaran, sino que más bien reenviarlos
a un mecanismo de tercerización que le llamaban centros colaboradores, donde eran sectores privados que recibían y acogían a los muchachos para estar desangrando económicamente al Infoc y estar trasladando los recursos hacia ese sector. Entonces ahí empezaron a disminuir. Ya para el 2019 ese mecanismo lo tenían ya bien montado. Y luego se viene la pandemia, con eso terminaron de cerrar el Infoc. O sea que nosotros, cuando llegamos en este gobierno de la presidenta Xiomara Castro, hemos hecho algo extraordinario con el simple hecho de empezar a aperturar todos los centros. Ahorita aquí en Tegucigalpa estamos funcionando bien. Ayer estuve en el Infoc de La Pradera. Es una lindura cómo se ha ido recuperando y restableciendo físicamente la estructura. Los talleres en este momento van a estar llenos. Ya se dio una primera salida en este año de gente que llegó a formarse en áreas de inglés, en áreas de computación, en áreas de belleza. La travesía está totalmente abarrotado. En San Felipe se está trabajando bien en el comedor didáctico y la formación que están recibiendo. En Ceiba, Mengíbar, que los saludo allá a la distancia, está haciendo una buena labor. Ahorita el CENCAR de La Paz lo vamos a rehabilitar y vamos a empezar a funcionar. Ya hay un promedio de 70 muchachos inscritos para empezar y así vamos paulatinamente. Y vamos a hacer algo. San Pedro Sula, estamos trabajando bien. Ahorita públicamente comprometo a la Asociación Hondureña de Maquiladores, que viajé la semana anterior, tuvimos una reunión en San Pedro Sula. Ya mandé el equipo de ingeniería, ya identificaron cuáles son los talleres de mayor interés de ellos y se han comprometido, y lo digo aquí públicamente, de costear el 50% de lo que va a costar todas las reparaciones y ponerlo en óptimas condiciones, los talleres en los cuales ya están señalados y que ya se está haciendo el perfil de esos proyectos. Entonces vamos avanzando muy bien. Y hoy anuncio también que por primera vez, esta palabra que se usa mucho, por primera vez en Olancho, en Catacamas, efectivamente va a funcionar ese cascarón tan bonito que ha existido del Infoc. Entonces estamos haciendo todo lo necesario, vamos a establecer los equipos para los distintos talleres, estamos trabajando ya en determinar con planificación cuáles son los técnicos exactamente que se necesitan. ¿Tiene presupuesto para eso? Sí hay, Raúl. ¿Cómo se logra? Cuando dejamos de tercerizar y dejamos de sacar ese dinero hacia esas empresas que eran las que recibían. Mire, yo he descubierto empresas que, por ejemplo, en 3 años y pico recibieron 14 millones del Infoc. O sea, cursos que valían casi 1 millón. Entonces, en esa salida de esos recursos, si nosotros en vez de sacarlos de esa manera, los utilizamos propiamente para la actividad formativa que desarrolla el Infoc, claro que lo podemos mejorar. Luego lo otro, en el presupuesto también miré que había demasiada discrecionalidad en los montos que le dejaban a la dirección ejecutiva. El área de publicidad también. Entonces hemos hecho una serie de reajustes, de acomodos, que podemos hacer que el dinero rinda mejor. En este momento, por ejemplo, con lo que se le daba a todo el sector empresarial, a las centrales obreras, que lo disminuimos por 2 conceptos. Lo disminuimos porque su servidor empezó tarde este proceso de este año. Llegué tarde en marzo, luego pedí que se revisaran todos los manuales, que se debían de ajustar ellos a los manuales que tiene el Infoc, a las normativas. Entonces eso conllevó de que les disminuyésemos una cantidad significativa a cada uno de ellos. Todo ese dinero que no se les entregó en este año, entonces lo hemos acondicionado para las acciones formativas propias del Infoc. Por ejemplo, aprobamos, fíjese, en el Consejo Directivo, abrir un Infoc en Roatán. Y eso ya lo tenemos aprobado, identificamos 3,5 millones con los que vamos a empezar ahorita, ¿va? O sea, la alcaldía, vamos a firmar un convenio, ya nos dieron el local, que es la antigua alcaldía de Roatán. Entonces vamos a empezar con las áreas que tienen que ver con servicios, con turismo. Allí llegan casi 1 millón de personas al año. Y entonces ahí hay que formar a toda esa gente de esos restaurantes, de esos bares y todo, para que sepan atender al turismo. Y por otro lado, ya dejamos previsto para el próximo año 6,5 millones, que va a ser para el sostenimiento del próximo año, y 10 millones, que eso, su servidor lo va a conseguir, que es con lo que se debe de iniciar la construcción de la obra en Roatán, y a cambio ellos, la municipalidad, nos está donando 2,5 acres. ¿Dónde va a conseguir ese dinero? El dinero de los 10 millones lo voy a ajustar dentro del presupuesto mal distribuido, porque como le digo, yo no estoy de acuerdo tanto en sacar el dinero del Infoc hacia la tercerización, sino que realmente yo miro más positivo
que dentro de la estructura del Infoc mejoremos las capacidades para poder dar mayor formación. A veces piensan de que mi postura es apoyar una postura de la empresa privada. Es que yo estoy convencido de algo. No es que yo apoyo la postura, las apoyo en las cosas que me parecen positivas, lo mismo que a las centrales obreras que están en la junta directiva del Infoc. Lo que yo apoyo son aquellas ideas positivas y que nos lleven a fortalecer, a mejorar el Infoc, porque a mí la señora presidenta y el presidente Zelaya no me pidieron que fuera el Infoc para cerrarlo. Ellos entienden de que el Infoc ha estado sometido a un manejo político lleno de corrupción, donde capacidades instaladas del Infoc la han utilizado quienes lo han dirigido políticamente para beneficio del partido que está de turno. Yo soy un militante de Libre, sin embargo, los mismos sindicalistas saben que yo no he tenido una postura sectaria de ver cómo llenamos de activismo político ahí. La situación del Infoc es compleja. El mismo sindicato maneja con rigor lo que es la protección de sus trabajadores. La gente de contrato, esa necesita una clasificación y lo vamos haciendo poco a poco. En una institución de, como le digo, el presupuesto no se deja bien afinado. Fíjese que dejan una cantidad para prestaciones. Luego de esa cantidad prevista, la administración anterior, antes de irse, el mismo director, subdirector, el secretario, todos ellos se pagaron las prestaciones. Que inclusive eso hay que señalárselo al Tribunal Superior de Cuentas, ya lo hicimos, porque debe poner el ojo de que no es correcto que haya cobrado prestaciones el director y el subdirector. Ellos son empleados de confianza, que son nombrados directamente, y ese es el factor determinante que no permite que ellos tengan prestaciones. Entonces luego encontré para el caso casi 70, más de 70 trabajadores que los contrataban supuestamente para hacer una reparación elemental, ¿verdad? Sin embargo, cuando revisamos, les pagaron más de 30 millones consecutivos, no a través de una planilla en personal, ni siquiera la tarjeta de identidad de ellos en personal. Ellos no existen en las planillas del Infoc. Eso no aparece en las estadísticas de toda esa cantidad de empleados. ¿Ya mandó al Tribunal de Cuentas? Le pagaban claro. Entonces nosotros vamos reportando esta situación porque son cosas que a posteriori las tienen que revisar. Entonces recogimos todo eso y entonces les pagamos las prestaciones, porque la forma irregular en que se contratan no es responsabilidad del trabajador, sino que es del patrono. ¿Verdad? El patrono es el que tiene que hacer la norma correctamente. Entonces nos deshicimos de todo eso. Y el sindicato sabe que los quité, pero no estoy nombrando a la gente, porque la cuestión es limpiar y hacer las cosas correctamente. Que sí necesitamos cambiar a alguna gente, sí lo necesitamos, pero no hemos tenido presupuesto para lo que es el pago de prestaciones, porque sí todavía creo que hay gente que debe dejar el cargo porque la función que desempeñan no es útil, no es necesaria, ni está contribuyendo administrativamente al mejor funcionamiento del Infoc. Pero eso no es la generalidad, ¿verdad? Entonces aquí el Infoc es una institución bastante compleja, y lo que lo vuelve compleja es que tiene demasiadas oficinas regionales. Entonces la disciplina, la conducta, la forma histórica de trabajar, es bien difícil que usted la pueda corregir si realmente el equipo que trabaja tiene más de una década de trabajar entre ellos, de conocerse entre ellos. Entonces el mandato de uno no lo reciben de la misma manera que uno quisiera, y los vasos comunicantes y todo, y peor en el gobierno, que la gente crea sus pesos y contrapesos. Entonces es bastante complejo. El sindicato, Freddy, es el que más poder tiene, Freddy, dentro de la institución. Eso que usted plantea es en todo el estado de Honduras. Sí. El sindicato, antes de pasarle la palabra, es el que más poder tiene. Lo digo así, no es que da órdenes, ¿verdad? Porque no, la libre administración le corresponde a su servidor, y usted me conoce el carácter que yo tengo, que soy bastante conciliador, pero tengo mis posiciones, ¿verdad? Y digo esto porque, claro, si tenemos una masa de 750 en promedio, todos están en el sindicato, y los que no están en el sindicato aspiran a estar en el sindicato, de tal manera que los que tienen contrato, inclusive tenemos ahorita como en promedio 167 demandas, donde están pidiendo la permanencia, gente de contrato pidiendo la permanencia, y a la vez que se le den todos los beneficios desde que ingresaron, que tiene establecido el contrato colectivo, lo cual es lesivo salvajemente a las finanzas de la institución si el juzgado fallara en atención a esa cuestión.
porque solo el reclamo de 7 agrónomos que piden que se les nivele, homologando lo que es el arancel y lo que deberían de ganar en comparación con otros agrónomos, ahorita en primera instancia que lo ganaron, porque hasta eso ha sucedido en el INFOC, una falta de manejo en la parte legal de una defensa apropiada y correcta a los intereses del INFOC. 7 compañeros agrónomos, les calculé ahí, les tocarían 70 millones de beneficios. Entonces, claro, si seguimos por esa línea, es lógico que vamos a tener un problema enorme financieramente, y para contestarle al final eso, que podían cerrar el 25, claro, y aquí lo voy a decir públicamente, una cuestión delicada. Ha planteado, por parte del COEG, en el Consejo Directivo, que en función de la interpretación que se hizo en el Congreso Nacional, de lo que es el 7º día y el 14º, o sea, lo que nosotros conocemos, aguinaldo. Entonces la interpretación para ellos es que no se debe de cotizar al INFOC sobre la planilla de 13º y 14º. Eso para nosotros representa en el año un ingreso de 170 millones. Entonces lo fueron a plantear al Consejo Directivo, me opongo totalmente, total y rotundamente. Y les digo, esa interpretación que hizo el Congreso no está dirigida a que ustedes no paguen. A mi juicio, está dirigida a que no se le toque al trabajador ese ingreso que es privilegiado. Pero me dicen, vamos a empezar en la maquila, que la maquila no va a pagar. Y eso lo vamos a ver reflejado ahorita en julio, porque vamos con un retraso, el reporte del banco, del depósito que nos hacen, que recogen. Si esos 70 millones no lo recogiéramos, entonces ya el INFOC no dejaría de funcionar en el 2025, dejaría de funcionar el otro año. Así de categórica es la cosa, porque yo tengo mis cálculos financieros, entonces ya estaríamos comiendo lo que es la reserva, para que el INFOC tiene un depósito en reserva. Entonces, esa situación yo se las he planteado, es una situación que se debe discutir, y el INFOC, Raúl, pasa no solo por la capacidad que yo pueda tener administrativa, o por la postura que tenga el sindicato. Aquí pasa con que nos pongamos de acuerdo 3 sectores, fíjese bien, su servidor en representación del gobierno, ellos como sindicato en representación de los trabajadores, pero necesita una decisión política de la Presidencia de la República para que toquemos el tema del INFOC de una manera categórica. Se los planteaba ayer en una plática que teníamos, ayer tuvimos una plática. ¿No le faltó el COEP? Dígame. ¿No le faltó mencionar a los del COEP? Fue brinco el que pegaron varios del COEP ahorita. Es que mire, yo cuando le digo así es porque el Consejo Directivo va a transmitir la postura de ellos a través de un servidor, desde luego, que es una discusión alrededor del Consejo Directivo. Pero yo le puedo decir, mire, ellos lo saben, yo soy una persona sumamente respetuosa, ellos me han brindado el Consejo Directivo un respaldo absoluto, Raúl, hasta el momento, porque yo me podré equivocar en una expresión, pero en lo que ellos no están equivocados es que yo soy un hombre que jamás va a hacer un acto ilegal o que va a tomar un centavo de la institución a algo y desviar. Yo soy así, hasta sigo usando mi carro para llegar a trabajar al INFOC, para irme, uso mi combustible. Yo cuando fui funcionario usaba el mío. Mire, el otro día Freddy, se somete... Lo felicito porque un montón ahí andan comprados, un montón ahí andan comprados y porque no andan en los carros que tienen ellos. Sí. Vendan a Prado. Mire el otro día, la ley de equidad y todo establece de que los funcionarios tenemos derecho a $100 de telefonía. Yo tengo derecho a $100 y todo. Y ahí se aprobó el Consejo Directivo y todo. Y le digo, dejen consignado en la misma acta que yo renuncio a esa cuestión. ¿Por qué? Yo siempre he pagado mi celular. ¿Y cuál es la diferencia? Entonces yo soy así, de ejemplista. Y para la gente que me conocen saben que puedo tener cualquier cantidad de efectos como todo ser humano, pero sí lo que tengo y es una cuestión probada y que todo, que yo no voy a tomar un centavo ni actúo de esa manera. Entonces yo quiero realmente sacar adelante la institución. Ahí le mandé algunos videos, ahí dice el Día del Aprendiz y otros, y bueno, ahorita mismo que dimos un bono muy bonito, ya había un sistema, pero se había atrasado y había que verificarlo, con la pandemia y todo se suspendió, y antier creo le entregué a 215 aprendices, un bono acumulado de 750 lempiras a cada uno como un estímulo para que ellos perseveren y aprendan un oficio ahí en el INFOC. Bueno, esa es la posición del señor director. Es cierto, Freddy tiene su modo,
Por rato hasta cae mal, Freddy. Muchas gracias, Raúl. No, pues amigo, sí es un hombre correcto, lo conozco hace años, amigo de mi padre también, y un luchador del Partido Liberal, luego de Libre, eso no se puede discutir. Y yo confío en Freddy. Bueno, un día yo le dije, Freddy tal cosa, y estoy que lo vuelvo a ver, me dijo, no se puede, Raúl. Pues no se puede. Don Enrique, ¿cuál es la posición del sindicato? ¿Cómo ve la cosa? Bueno, escuchando al abogado hace rato, creo que me voy a tener que extender bastante, ¿verdad? Dele. Mire, Raúl, el sindicato tiene su misión y tiene su visión, que es la defensa de los derechos, de los beneficios que le corresponden a los trabajadores del Infop y a los trabajadores de Honduras. También nos interesa la vida institucional. Sin institución no podemos tener sindicato. Y cuando le digo que nos interesa la vida institucional, porque el abogado hace rato tiene meses de estar en el Infop. Yo en agosto voy a cumplir 32 años. Crecí en el Infop, me formé en el Infop. Y lo veo como mi casa, incluso cuando me vaya me va a costar irme. Entonces nosotros también tenemos la visión institucional que no la podemos dejar de lado. Sabemos que hay una gran masa de hombres, mujeres, jóvenes, adultos que necesitan capacitación, que el Infop es la respuesta para esas personas ante sus necesidades en los 3 sectores económicos, en la parte industrial, en la parte de comercio y servicios y en la parte de agroindustria. Hay muchas oficinas del Infop a nivel nacional en los lugares más recónditos que atienden a gente bastante humilde que de repente en la parte urbana y en la administración no se conoce. Cuando el abogado hace rato habla del crecimiento de la población laboral en el Infop, no toman en cuenta las administraciones que el personal técnico es parte del costo de formación de un alumno. Siempre se critica el personal, pero se les olvida que el personal técnico también nosotros somos costos de la formación profesional. Ahora, el desequilibrio que tiene el Infop en este momento en cuanto al personal administrativo y el personal técnico no es algo que se le puede señalar a los trabajadores, sino que es culpa de las diferentes administraciones. Y don Freddy dice 10 años, yo le puedo decir 20, porque tengo tanto tiempo de estar ahí y he conocido demasiados modelos de gestión administrativa. Entonces, se debe de tomar en cuenta el personal técnico, la capacitación que tiene el personal técnico para brindar formación de calidad. Ahora, si por cuestiones de tipo político las distintas administraciones se han comprometido a llevar, a traer gente y a elevar los costos, eso ya no puede ser señalado para los trabajadores. Como le digo, a nosotros nos interesa bastante la institución y siempre vamos a estar poniendo los puntos sobre las íes. Y cuando hemos tenido diálogos con el director, le hemos demostrado que hay voluntad, que tenemos ideas, que tenemos propuestas. Nosotros no solamente hemos sido críticos, salimos de una situación, pero porque se dio que estaban vulnerando nuestros derechos y teníamos que exigirlos y para eso estamos. En cuanto a los costos por la contratación colectiva, como lo señalan, que se han elevado, pues las últimas 2 contrataciones colectivas, don Raúl, nosotros hemos dado muestras de buena voluntad y nos hemos limitado solamente a firmar contrataciones colectivas con cláusulas normativas, no con cláusulas económicas, porque debemos de ser conscientes que hay un presupuesto y que se debe de extender y que la prioridad del presupuesto debe de ser la formación profesional. Así que nos diga USAID que el Infop en el 2025 está a las puertas de clausurar, lo creo muy poco. Como le repito, estoy desde 1990 en el Infop y ese ha sido un canto de sirena siempre, porque el COEP le duele que los trabajadores del Infop hayan crecido en antigüedad, que hayan crecido en beneficios, cuando no es una dádiva
de la institución. Nosotros, de acuerdo a los convenios internacionales, hemos luchado y tenemos derechos, y eso lo vamos a seguir haciendo hasta el último día que estemos en la institución. Lamentablemente, el INFOP no ha crecido, pero por decisiones políticas. Don Freddy habla de 4.000 empresas inscritas al INFOP, y son 14.000 las que hay. ¿Qué pasa con esas 10.000? 16.000 en la actualidad. Entonces, sí. ¿Qué pasa con esas? Está hablando de amnistías, porque hay empresas que no se afilian al INFOP porque les vienen a cobrar una mora desde su nacimiento. Entonces, la verdad es que si lo que el INFOP quiere crecer debe de afiliar esas empresas y con esa amnistía seguir para adelante para tener mejor respaldo económico, mejores fondos frescos. Pero esas no son situaciones que le atañen a los trabajadores. Los trabajadores estamos ahí para prestar un servicio, y no es que nosotros somos los que mandamos, nosotros tenemos una representación. Nosotros cumplimos nuestro rol, la administración cumple su rol. Ustedes son el patrono, nosotros somos los trabajadores, y los trabajadores están afiliados a nuestra organización y tienen la convicción de que estamos en el camino correcto. En ningún momento nosotros hemos querido mandar más que el director o más que las direcciones y las administraciones anteriores. Solamente hemos defendido el derecho. Nosotros no contratamos personal, nosotros no asignamos salarios, nosotros no hacemos demandas. Imagínense que don Freddy habla sobre la demanda de 7 compañeros de la parte agrícola, pero a mí la matemática me confunde. Entonces aquí. Enfócame. Cuando el distinguido abogado, director del INFOP, dijo eso, yo lo vi a usted que dijo así, ¿ve? Sí. Que dudó. Me sorprendo. Lo vi que no le creía. Me sorprendo. ¿Verdad que no le creyó? Es que no le sigo creyendo. Ah. No le sigo creyendo. ¿En qué sentido? 7 personas bajo sobre 70 millones, o sea, 10 millones a cada uno. Es correcto. Y yo conozco el personal a nivel nacional y no creo que hayan personas que sobrepasen los salarios como para tener 10 millones en una demanda, porque eso no puede ser posible. Mire, o no sé si sean personas que tienen 40 años de laborar en el INFOP y que están... Mire, la cuestión es, eso no es culpa del sindicato. Es que aquí el punto es el siguiente. Estamos dialogando sobre la situación del INFOP. Correcto. No realmente la situación de la confrontación entre el patrono, entre comillas, y el sindicato. Entonces, cuando el amigo Raúl me pregunta sobre la situación del INFOP, le hago un parangón de cómo se pueden debilitar las finanzas en función de los compromisos que surgen. Abogado, entonces ahorita, mire, el informe... Discúlpeme, abogado, porque fíjese que yo pacientemente lo escuché. Escribí lo que tenía que decir. Y entonces, en este momento sí, también nosotros... escuchando, pero es en función de ese tema. Es que lo que pasa es que me sorprende de tal manera porque usted dice que hay una demanda. Entonces, ¿cómo tiene usted los costos calculados de la demanda? Entonces, de ahí les va a tener su lugar, abogado. Entonces, para que estemos en el diálogo franco y directo, tenemos que escucharnos. Entonces, como dice Raúl, yo me siento sorprendido porque no me doy cuenta de esto. De hecho, ayer hablamos nosotros y usted nos hubiera expuesto eso y de repente no tuviéramos el tema aquí en el debate. Pero bien. No le atañe al sindicato. Bueno, ¿verdad? No le atañe, pero sí nos interesa. Bueno, sí nos interesa porque se lo dije al inicio. La vida institucional también nos importa y de repente más que las administraciones que vienen, porque como usted bien lo señaló, son transitorios, nosotros vivimos ahí, nosotros crecimos ahí, nuestros hijos se educaron de ahí y también le tenemos cariño, la institución no la vamos a saquear porque en el pensamiento de la mayor parte de los hondureños por los discursos que han tenido los directores es que nosotros hemos saqueado la institución. Entonces, con el tema de USAID, que van a cerrar, que van a liquidar el INFOP, bueno, a mí me sorprende y lo hago de una manera chusca cuando dice, va a desaparecer el INFOP. Digo, ¿será que van a traer a David Copperfield, ¿verdad? Que es el mago que desaparece hasta aviones? Si el INFOP tiene una estructura bien montada, ahí podemos ver las imágenes, una estructura bien montada, con edificios, con equipos, con herramientas, con personal bien capacitado a nivel internacional, para poder desarrollar la formación profesional. En este momento,
Lo que necesita el INFOP en sus talleres es participantes y materiales para poder funcionar. El equipo está, las instalaciones están, el personal técnico está. Entonces, todavía nosotros no nos cabe esa idea que el INFOP puede dejar de funcionar porque presupuestariamente todo está bien definido en el INFOP. Que las administraciones no han destinado esos dineros a lo que corresponde, pues eso ya serían otros entes que pueden determinar qué es lo que ha pasado con eso. Entonces los trabajadores hemos sido responsables hasta la fecha de hoy, como se lo dije anteriormente. En cuanto a la contratación colectiva, nosotros, viendo la situación en que se mueve el país en la actualidad, hemos desestimado algunas contrataciones y no hemos pedido dinero, porque los beneficios ya los tenemos, solamente toca luchar por ellos y pedir que se respeten. Así que, don Freddy, si nosotros como trabajadores estamos interesados en la institución, usted como representante del gobierno y el mismo gobierno están interesados en sacar adelante la formación profesional, sacar adelante el instituto, enhorabuena, y nosotros quisiéramos formar parte de ese equipo de trabajo para sacar adelante la institución. Con lo de los vehículos, se lo voy a tener que decir acá, no es extraña porque todos los vehículos del INFOP tienen banderas y usted le mandó a quitar bandera a 2 vehículos, Toyota Hilux del 2020, y andan sin bandera, deambulando en las calles. ¿Por qué le quitó las banderas? Es la pregunta. Eso va en contra del principio de honestidad que dice el gobierno que debe de manejar. Y se lo tengo que decir acá, pues no me queda otra, porque usted dice que se maneja en su vehículo, pero cuando sale a gira va en el vehículo del INFOP, sin bandera, ¿verdad? Que debería tener la bandera, por algo se la pusieron. Entonces, si la administración quiere ser transparente, tiene que ser honesta, pues tiene que dar muestras de esa honestidad. En cuanto a la contratación de recursos humanos, al día de hoy usted no ha contratado ningún técnico. Usted ha contratado solamente personal administrativo. Y le hemos dicho, ayer tuvimos reunión y le dijimos que se debe de preocupar por contratar personal técnico, y si hay que reconvertir plazas administrativas, hay que reconvertirlas para que el INFOP siga prestando el servicio que necesita. Y cuando habla de presupuesto y habla de tercerización, pero apegados a la ley, hay convenios de más de 100 millones de lempiras anuales, y eso es tercerización, porque esos 100 millones de lempiras pueden servir para comprar maquinaria, para comprar equipo, para comprar materiales, para contratar más personal técnico, pero el INFOP por años ha practicado eso, que le ha dado a la Asociación de Maquiladores, a las cámaras de comercio, a los mismos trabajadores, convenios, para que desarrollen formación profesional bajo el sello del INFOP a alto costo, cuando nosotros podemos prestar ese servicio también. Un verdadero convenio es, como rectores de la formación profesional, que nosotros pongamos nuestro personal para que desarrollen esa capacitación. Y si se trae personal del exterior, bueno, que capaciten a los que están adentro para que sean efectos multiplicadores. Entonces, en ese tema deberíamos de analizarlo y no solamente ver y decir que el INFOP el 2025 va a estar cerrado, como le repito, por muchas administraciones. Yo recuerdo que en los tiempos de la señora Zaida Burgos, que era una directora. ¿Cuándo fue eso usted? En el 2012. Como el 2005. Después del mandato del doctor Reina, que era el director, el señor Nelson Licona. ¿Cuándo Licona usted estaba ahí? Sí, yo estoy desde el 90 y Licona estaba en el 98. Entonces, en ese tiempo, don Raúl, 32 años, por eso le digo. En ese tiempo, don Raúl, decía doña Zaida, INFOP en quiebra. Oiga bien, desde ese tiempo viene INFOP en quiebra. ¿Cómo va a quebrar una institución como el INFOP si que no es banco, no es empresa? El INFOP es una institución de servicio y las instituciones de servicio contratan personal para poder desarrollar el servicio. Imagínese, usted habla del crecimiento, dice que hay un crecimiento a nivel nacional desordenado. Pero es que eso es mala gestión administrativa. Entonces,
Pero el Infop necesita tener Infop en Santa Bárbara, en Islas de la Bahía. Lo voy a interrumpir porque ya el tiempo es demasiado. Mire. No, pero usted habló media hora. Espere. Es que usted habló media hora. Media hora hablé, Raúl. Sí, yo ya estoy viendo el reloj enfrente. Espérenme, eso lo decido yo aquí. Siga y ya. Gracias. Sí. La pausa y después voy con... Gracias. Porque eso del crecimiento es ordenado. Si es No, que eso no ¿sabe tiene qué? que ver Líder. con el sindicato. ¿Por qué no? Si Anote nosotros ahí somos para los que me trabajadores. conteste, Sí, déme chance. No, es que te habló media hora habló y yo solo llevo 19 minutos. Pero Eddie, ¿cuánto habló Freddy? 28 minutos. Vaya. todavía. 28. Pucha, increíble. Es que usted habla bastante. Pero es que usted le agarró a Chávez eso. creo. Hablé del Infop, No, por eso. pero no hablé contra el 28 sindicato. 28 No, yo estoy hablando Y en del la Infop. Y en la participación de él es... Abogado, es que usted se da por aludido y yo estoy hablando de las administraciones anteriores. No, pero ahora, no si usted se cosas siente personales. aludido, ahora sí le voy a seguir señalando, debe de ponerle esas banderas a esos vehículos, porque no son propiedad de ustedes. O sea que no tienen bandera. Ellos le mandaron a quitar las banderas. Sí. Entonces, acéptelo. A uno, a un carro, no a dos. No, bueno. está mintiendo, solo un carro. Ah, bueno, entonces media mentira le estoy diciendo. No, está diciendo la verdad, es que eso no es ok. mentira. Entonces, Pero si fuera uno, o pero dos, hay- o tres, o cuatro, ¿por qué lo hicieron? Pero hay una razón. Cuando hable yo voy a explicar por qué. Muy bien, pero Entonces, no es lo correcto. No es lo Eso- correcto. Bueno, Entonces, démosle unos par de minutos porque tengo que hacer el cambio y de ahí voy Exacto. con el Hay cosas abogado. más trascendentes que eso. entonces no sorprende que el abogado a veces se refiere a la organización de manera despectiva. Nosotros no mandamos, nosotros somos trabajadores, de hecho cumplimos un horario, si hay que trabajar, trabajamos, si hay que dar formación tenemos que darla, nosotros también tenemos nuestros propios jefes. Entonces, que por cuestiones coyunturales nos toca estar en la palestra y nos toca estar enfrente de la organización, pues eso es la contratación colectiva, lo reza. Entonces, yo no estoy aludiendo al abogado Cerrato, yo estoy hablando de las administraciones anteriores, pero sí debo de aclararle que ese mensaje que traen desde el gobierno pasado, querer cambiar la ley para poder privatizar los servicios de formación profesional y que van en contra de los trabajadores y que van en contra de la institución, nosotros ya tenemos las propuestas al respecto. En cuanto a la ley del Infop, nosotros presentamos un anteproyecto sobre reglamentación de la ley del Infop, porque la ley del Infop es clara, sencilla, transparente, un librito pequeño, no necesita tanto, necesita una reglamentación. En cuanto a que el crecimiento del instituto debe de ser amplio, y usted señala que en Roatán van a hacer un Infop, sí que Roatán no solamente es turismo, habría que hacer una prospección al respecto, y además con 3 millones usted no va a poner un centro. Al menos si quieren llenarlo de sillas, unas 2 computadoras y dar cursitos, como lo dijo usted ayer, ¿verdad? Que las formas de entrega a veces no son muy ambiciosas. Entonces, la organización siempre va a estar expectante, aunque usted diga que nos creemos los dueños y que somos los que mandamos, no, hay una administración. Lo que pasa es que nosotros siempre le vamos a señalar cosas, como en el caso lo acabo de hacer yo. Entonces yo no estoy hablando precisamente de don Freddy Cerrato, estoy hablando de las administraciones que yo conozco desde que viene el doctor Augusto Aguilar, ¿verdad? De 1989. Entonces no nos pueden venir con cantos de sirena y a querernos sombrerear porque la contratación colectiva absorbe demasiado dinero y que debemos de amarrarnos la faja. No, quien debe de saber administrar son los que están a frente de la institución, para el bien de la institución, para bien del pueblo hondureño que son nuestros usuarios. Los jóvenes, en vez de estar fomentando esas caravanas que van para el exterior, debemos de capacitar a esa gente para que tengan mejores derroteros dentro del país, para que sean emprendedores y para que sean personas de bien, pero eso no lo hace la organización. Muchas Bien, gracias, Raúl. Voy a hacer una pausa. Me sonreí porque conociendo a Freddy, cuando oye cantos de sirena, pajeando gente ante usted. Eso es lo que dice Enrique. Una pausa y continuamos. Eso es lo que sentimos. Depende de quién tiene más confianza, si el sindicato o el director. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares.
Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos. Señor director, cantos de sirena le da usted al sindicato. El sindicato, como yo dije antes, tiene una fuerza enorme. Todo el mundo, mire, los que ya tienen 30 años, 20 años, lógicamente que como lo decía el compañero Enrique, ellos le sienten un gran amor a la institución, toda una vida ahí. Él tiene 32 años. En 32 años ha visto todas las políticas de cómo se ha manejado el Infoc, pero en 32 años también han ido condicionando una serie de mejoras que lógicamente yo no le echo la culpa al trabajador, es la administración, los directores que han tenido esa displicencia para seguir otorgando beneficios de cara a no ver presupuestariamente cómo se maneja la institución. Entonces el trabajador siempre va a pedir y si le dan, toma. Pero todo lo que él plantea son cuestiones correctas. Yo tengo funcionalmente 4 meses de estar en el Infoc, contra 50 años que tiene de existencia del Infoc, y contra toda una situación marcada de corrupción. Entonces lo que encontramos en el Infoc es una institución, lógicamente que diezmada. O sea, tiene un montón, en las regionales, un montón de oficinas. Algunas funcionan a medias, otras se han ido cerrando en función del tiempo. Nosotros hemos estado luchando ahorita por rehabilitarlas. Nosotros tenemos ya la gente presencialmente. Nadie va a negar de que ahorita logramos que de nuevo estén los talleres con los muchachos y que se estén formando talleres. Si viene gente, si tienen 3 años de no estar funcionando. Eso yo no señalo. Es que aquí hay que diferenciar las cosas. Eso no tiene nada que ver con el sindicato. ¿Cuál es la parte que tiene que ver con el sindicato? Cuando discutimos en función de lo que son los beneficios ya establecidos y los beneficios que puedan venir hacia adelante. Voy a terminarle la idea de lo que decía. Cuando buscamos nosotros mejorar el presupuesto del Infoc, pero por el otro lado queremos cerrar la válvula de que los recursos, y lo digo así claramente, fíjese que vamos a ir este año, en el mes de diciembre, a la negociación del nuevo contrato colectivo. El problema que tuvimos ahora en mayo es porque el sindicato me planteó que históricamente se les daba el índice de precios al consumidor más alto del año en que se les aplica el beneficio. Y yo planteé desde el inicio que revisáramos la situación financiera de la institución y al final se les dio un 5.32 por lo que es lo que establece la ley. Es lo que establece la ley de presupuesto. Nosotros lo teníamos previsto un 4%. Al final se les dio un 5.32 porque eso lo permite la ley y se mandó a pedir el ajuste. Pero fue toda una discusión innecesaria porque estaban pidiendo un porcentaje que estaba fuera de la ley y que ni la misma norma del contrato colectivo facultaba para que yo les pagara un valor superior a eso. Este año, Raúl, hay que negociar en diciembre el contrato colectivo. ¿En cuánto anda la inflación más o menos este año? 10%. 10%. O sea que si yo fuese susceptible y tuviese la misma postura que han tenido los directores anteriores, entonces estaría en la postura de que también el otro año hay que aumentarle el porcentaje de lo que es la inflación, porque siempre les daban el valor más alto. De antemano ya se sabe que yo me opongo a esta cuestión. ¿Por qué? Porque lo digo, con los ingresos que tiene el Infoc, no soporta ya seguir incrementando. Y el sindicato va a tener que analizar esa situación porque el beneficio que dan del índice de precios al consumidor de todos los años es lo que realmente está presionando ya muchísimo lo que es el presupuesto institucional. Eso es una cuestión que le he anticipado. Y ayer decía en un refrán, me decían ellos, eso es como abrir el paraguas antes de que llueva porque se los estoy anunciando. No, es que por eso se trata de anunciar las cosas. No, viene una... Ahí viene una situación de discusión. Solo que no... Si yo fuera sindicalista, no solo el Infoc, la pensaría.
sobre eso los incrementos, porque es mejor lo seguro a lo inseguro. Así es. No está fácil. Y la recesión mundial y el problema de este país, que es uno de los más pobres del mundo, no de Latinoamérica, del mundo, creo que deben de pensarla y platicar, llegar a acuerdos, porque ¿para qué prometer lo que no se va a poder cumplir? Y la gente que tiene trabajo, que Dios le ha bendecido, nos ha bendecido con tener un trabajo, lo digo porque no es fácil. Las inversiones no están bien, se está buscando mejorarlas, pero creo que deben platicar. No solo estoy hablando del sindicato del Info, sino todos los sindicatos del país, con el gobierno, para que llegue a acuerdos, porque si hay cosas que en este momento no se pueden pagar, también debe haber comprensión de la parte trabajadora. Así es. La vida está difícil para todos. Mire, Raúl, ¿cuál es la idea? La idea es de sus servidores que mejoremos los ingresos presupuestariamente para que podamos habilitar todas las áreas en los sectores que han estado deshabilitados, que puedan tener todos los insumos, los materiales y que haya mayor dinámica con una mayor cobertura de matrícula. Pero también nosotros tenemos que disminuir los egresos en lo que se pueda, de conformidad con lo que acordemos con el sindicato. Por ejemplo, yo soy, y lo digo así, con todo respeto, Enrique, no me parece correcto seguirle aumentando a la gente que ya gana de 50,000, 60,000 y que todos los años venga con un ajuste o cuando se den el contrato colectivo, porque me pueden decir que es una conquista, sí, pero es una conquista demasiado bondadosa en tiempos difíciles. Hay que ir a la OIT a cancelar los contratos colectivos. Entonces, eso es lo que sucede, mire, que esa es la postura siempre de que dicen, bueno, hay leyes internacionales, hay cuestiones acordadas. Por ejemplo, ahorita en esta situación que tuvimos, no estaban negociando ellos ningún contrato colectivo conmigo, eso hay que aclararlo. Ellos estaban exigiendo el cumplimiento de las disposiciones de un contrato colectivo que lo negociaron en el 2020 para ejecutarse 21 y 22. Y lo que estaban pidiendo era un porcentaje en el cual yo nunca estuve de acuerdo, porque me parece que el cálculo era incorrecto. Y al final se les dio el 532, que es lo que establece la ley. Más un beneficio que tienen ahora en agosto de 600 lempiras para cada uno de los empleados. Entonces yo le he dicho, este año va a ser un problema en diciembre, y ya se los anticipé. Yo no voy a estar de acuerdo, y lo digo públicamente, no voy a estar de acuerdo en el incremento de otro ajuste salarial. O sea, las condiciones de las cláusulas que tienen ya son bastante favorables. Y yo desde el inicio les dije, deberían de procurar más el beneficio de los que menos ganan, pero deben de pensar que en los que ya ganan bastante le impactan demasiado. Porque la cuestión de los ajustes de salario no es solo el impacto del salario que ellos devengan, sino que se mueve colateralmente al beneficio de INJUPEN, que a las horas extras, porque cada cosa se les paga, el bono que se les da, porque cada cosa va en función del salario mensual que tiene cada uno de ellos. Mire, por ejemplo, ahorita, un tema que yo no lo visualicé ni lo dejaron presupuestado. Mire, se deja en el presupuesto una cantidad para prestaciones. Y entonces yo pensaba con ese dinero disminuir una carga administrativa de contratos. No lo pude hacer porque empiezan a llegar las solicitudes de jubilación. Y para cada uno que se jubila, creo que es la cláusula 47, establece que hay que pagarle las prestaciones. Pero el contrato colectivo tiene un beneficio muy especial para los trabajadores del Info. Cualquier trabajador normal sin la estructura sindical, lógicamente que tiene un máximo tope de 15 años, que es el que recibe el beneficio. En el Info no tiene límite. Por ejemplo, el compañero Enrique en este momento tiene 32 años de laborar en el Info. Si ahorita él se retirara para jubilarse, no tiene la edad creo, pero si se jubilara, no la tengo. Sí, a él habría que pagarle, Raúl, bajo un esquema donde se le pagan 32 años de prestaciones. Me está exponiendo, me van a pensar que voy a ser millonario. No, pero usted expresó, yo le dije que no quería señalar estas cosas, sí, pero usted no, le abrió la puerta. No me puede exponer, estamos a nivel nacional. No, pero es a todos, es en términos generales, a todos los trabajadores del Info. Las cosas en el país no puede decir eso. Entonces, fíjese cuál es el punto, Raúl. De que en este momento, por ejemplo, se presentan 7 personas para jubilarse, 7 exactamente. Y entre los 7 le tocan 21 millones de prestaciones. Entonces, el problema para mí es que no dejaron previsto el presupuesto para esta contingencia de las jubilaciones. Entonces, eso me ha limitado que no he podido hacer una depuración
¿verdad?, de eliminación de algunos cargos administrativos que a mi juicio no son necesarios, porque me ha ido atropellando de una manera las jubilaciones, que para este año, para poder resolver esa situación, estamos enviando una circular para decirles a los trabajadores permanentes que anuncien los que tienen interés en jubilarse el próximo año, para de esa manera que el Departamento de Planificación, en este momento que se está elaborando el proyecto de presupuesto del próximo año, lo dejen previsto. Ahorita hay unos 13, 14 que desean jubilarse y he tenido que manifestarle que no hay recursos para poder pagarlo. Entonces el tipo de cuestiones que también está indexada en los beneficios que tienen. Hay tantas cosas en el INFOC, pero lo que sí es cierto es que estamos haciendo el esfuerzo por mejorarlo y que se tienen que tomar decisiones políticas. Yo no tengo interés en estar en confrontación con el sindicato ni en señalamientos individuales, pero la situación es que hay políticas que afectan el patrimonio y que lógicamente afectan el presupuesto. Imagínense que ahorita yo calculé, Raúl, que hay un promedio casi el Info tiene casi 170 personas en edad de jubilación. Y si estos pidieran las prestaciones, se necesitan 209 millones para pagarle las prestaciones, el cálculo que me sacaron. Volviendo al tema de las 7 personas que demandaron, resulta que es un juicio que me lo pasó el departamento legal, entonces el juicio se perdió en primera instancia. Y ahorita van a dictar sentencia en apelación. Entonces, si se mantiene el cálculo que les hicieron, es porque la juez le hizo un cálculo. Les hizo un cálculo en base a lo que gana un agrónomo. Desde el inicio de ellos. Que en su momento, y la juez, bueno, no lo voy a decir si está bien o está mal, sino que en la defensa se tiene que hacer. Entonces me parece que, bueno, ella le pareció correcto que iba a homologar ese monto de salario que lo estableció como parangón o como ejemplo, y se los aplicó desde que entraron a trabajar a la institución. Entonces eran agrónomos que tenían añales, pues, gente que también entró en al inicio de los 2000, entonces gente con mucha antigüedad también. Entonces el problema es el cálculo que ella les estableció. Entonces cuando me hacen el cálculo en el promedio que ella le establece, entonces sale una barbaridad, por eso es, y no necesariamente le decía, ustedes lo conocen. Pero esas son las situaciones que a mí me preocupan, porque sí impactan financieramente. ¿Es culpa del sindicato? No. ¿Pero que es una realidad que vive el Info? Sí. Fíjese que lo otro de los vehículos, yo encontré ahorita que llegué que la OAVI le había prestado al Infoc un promedio de 9 vehículos en las administraciones anteriores. Y hay 3 camionetas que las tenía asignadas el director anterior, ¿verdad? Y el subdirector. Entonces las dejaron en mal estado, casi todos los carros. Cuando leo el convenio de la OAVI, dice que se los van a devolver en iguales o mejores condiciones. Que estaban. Raúl, ¿y dónde ha visto usted que un carro que se usa, que lo capotean, va a estar igual o en mejor estado? Ese es el convenio. Ese es el convenio. Es ridículo eso. Entonces, claro, y luego me piden, oiga bien, no me los aceptan en la OAVI, sino los llevo de un taller certificado, que también es una cuestión que el Estado tiene que observar. No, hay 3 talleres en los que usan que, ¿verdad? ¿Y no están asegurados esos vehículos? No, entonces porque son de los que, entonces fíjese bien. Pero es que si no... ¿Qué es lo que hicimos ahorita, Raúl? Porque quiero llegar a lo del vehículo. Es que el seguro el seguro le cubre si lo sí, golpea. pero el desgaste físico, mantenimiento, sí. Entonces desgaste del motor. Quiero llegar a ese punto. Entonces el convenio lo establece, es un convenio que yo no lo hubiera firmado de esa manera. Pero bueno, así lo encontré. Entonces mi política es que hay que devolver esos vehículos, porque varios de esos los tenían asignados a algunos empleados de manera particular y les causaron bastante daño. Entonces hemos empezado un proceso y ahorita mismo ya devolvimos algunas camionetas. ¿Cuál es la situación? En el Infoc no existe ningún carro en condiciones tan óptimas para que lo use el director ni el subdirector, sino que lo que existe después es una flota de pick-up, ¿verdad?, que también es reducido, porque lo debo decir, hay más motoristas, que tampoco es culpa del sindicato, pero hay más motoristas que la cantidad de vehículos que hay. Entonces, hay que comprar más vehículos. Como decidí, no hay que despedirlos y no hay que comprar más vehículos. Entonces, Raúl, yo tomé la decisión de devolver esos vehículos, porque no podemos estar manteniendo carros, no son de la institución, y además las condiciones, y además fueron los que estuvieron en la administración anterior que les causaron mucho daño. Entonces yo no quiero continuar con esa situación irregular. El punto es que su servidor no tiene un carro en condiciones adecuadas, que sea de la institución, no tiene inclusive que para tenerlo. Entonces, no,
Entonces, no, solo una cosa. No. A los funcionarios, cada quien que vaya, yo aquí vengo en mi carro. Correcto. Cuando fui ministro, iba en mi carro. Que cada quien ande en su carro. Entonces yo lo dije, yo uso mi vehículo. Entonces viene uno de los carros pick-up, porque el que él señala de las cuestiones, uno de los carros pick-up, ¿verdad? Entonces dije, mire, señor director, este lo puede usar. Una Hilux de lujo. Es un carro normal. Sí, yo no le veo ningún, no es ningún, es un carro normal, es un carro de trabajo. ¿De lujo? No, yo no le veo ningún lujo. SRB, es un pick-up normal. Y entonces, sí, es la posterior. Entonces, ese carro me dice, mire, esto lo puede usar. Ni modo que yo, si voy a Olancho, si voy a San Pedro, me vaya en mi carro si es una cuestión institucional. Cuando me refiero que no lo uso, es que yo no lo uso para ir a mi casa, para venir de trabajo, para moverme en los asuntos personales, únicamente cuando voy allá. No, pero aquí, entonces, aquí el hombre, como yo, el periodista, debió entender que en qué vuelta andaban cuando le quitaron esa bandera de carro. No, es la parte del... Mire, cuando digamos, al subdirector le sacaron unas fotos ahí en Diunza haciendo compras en un vehículo de esos. ¿Cómo llama el subdirector? No, yo eso desconozco. Gerardo, sí, pero Gerardo, no desconozco esas cosas. Yo no. ¿Usted lo puso? ¿Ah? ¿A Gerardo usted lo puso? No, lo puso la señora presidenta. Sí, yo no nombro. A nivel de eso, lo no, nombré. Pero usted sugiere. Está hablando con alguien que sabe. No, pero no lo sugerí yo. Okay. Bueno, y también le creo. También le creo. No lo sugerí. También, sí. Y nos consta también, yo le puedo dar fe. No, es que yo sé de lo que estamos hablando. Sí. Yo sé cómo es el trámite. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el carro? Le voy a las cosas tal y como son. Entramos en el conflicto en el mes de mayo por la cuestión del sindicato y las tomas. El día que hicieron la toma, llegué a la puerta del Info y aquí, mire, aquí lo digo. Entonces vinieron ellos, tenían listos cartones de huevo, y es un irrespeto enorme. Me llenaron el carro a huevazos e intentaron bloquearme. Mire, fui un Matrix yo haciendo cambios de cuerpo para evitar que inclusive a Enrique le endilgan que él es el de la idea para que me lanzaran huevos ese día y toda la cosa. ¿Cuál es una ley de Newton? Que entonces, es que cada acción tiene una reacción. Sí, entonces se volvió, ¿cómo se llama? Se volvió una situación incómoda. Y entonces hay una cuestión también que son mecanismos de seguridad. ¿Ya? Para la cuestión, cuando uno se desplaza o sale, Raúl, ¿cree que usted debe tomar mecanismos de seguridad también para que no lo identifiquen con facilidad cuando está en situaciones hostiles y peor la situación que se da en el país? Entonces por eso se toman algunas decisiones, es por protección, no es realmente ni por vanidades ni por hacer uso inadecuado de cuestiones del Estado, no en lo absoluto. Si el carro justamente, ese vehículo, ahí lo miran ustedes estacionado y eventualmente lo usan para hacer diligencia, pero no es un carro absolutamente de uso personal. Y eso sí, ustedes no pueden decir lo contrario. Entonces ese es el punto. No es una cuestión de entrar en las pequeñeces, sino de tocar a fondo las situaciones de las circunstancias que vive el Info. Pero en las pequeñeces se notan las personas rectas. No, pero entonces usted cree que es un acto, usted considera que es un acto de corrupción, una cuestión si yo veo un vehículo que todos han tenido bandera y de repente se lo quitan, ¿qué puedo pensar? Y la cuestión de seguridad, el peligro que se corre cuando hay una postura agresiva. Usted dice que tenía asignados unos carros de la OAVI que bien puede usar por seguridad. No, pero yo decidí devolverlos porque no son de la institución. Pero hay un convenio. Sí, pero por ejemplo, usted mencionó algo. En ese convenio. Disculpe, mire, le voy a decir algo. Ahí están las naves que las usa el Consejo Nacional de Elecciones. Sí. El convenio dice que se deben de entregar en iguales o mejores condiciones cuando se vayan. Vaya, revíselas cómo están, vaya, revíselas cómo se las van a entregar. No las van a entregar, inclusive. Bueno. Hay otra cuestión que lo van a tener, pero le es una cuestión. Pero ahí le hago una pregunta, ¿así son las condiciones? ¿Firmé yo esos convenios? No. ¿Firmé yo los convenios con la OAVI? No, tampoco, es que no le estamos señalando. Entonces yo lo que estoy haciendo es recuperando la institucionalidad y haciendo las cosas correctamente. Bueno, hagámoslo bien. Y mecanismos de seguridad que hay que tomar. Yo necesito mecanismos. Ahí le movimos a una persona que usted la puso de dedo cuando le dijimos que debía de concursar. Y usted se empecinó que debía estar ahí, que es lo que tuvimos que hacer en la instancia correspondiente. Sí, no lo movieron ustedes. Ahí está la persona. Mire, sí, pero con Raúl, otra modalidad. Le voy a decir una cosa. ¿Quiere que le diga? Lo felicito. Yo no aguantaría. Sí. No, sí. No, tampoco. O sea que el director no manda nada. Mire, imagínense que... No, es que hay procesos. También. Mire, le voy a decir, y ya que lo dijeron así, lo voy a decir, porque el hombre se metió hay una en esta norma de cuestión contratación, don Raúl. Le voy a decir una cuestión. Oiga bien, Raúl, oiga bien. Viene la persona que trabaja en caja
que es una persona que tiene autorizada la firma, ¿verdad? Firma cheque, que tiene la autorizada en el banco, y quiere el sindicato que lo someta a concurso, ¿cómo va a creer que una persona de ese nivel de confianza, ellos van a intervenir para que la nombre? Entonces yo la selecciono y lo pongo. El nivel de confianza lo dice la ley del Infop. Y sin embargo le reviso. Son cuestiones que las han ido acondicionando desde que hicieron esa nosotros, ley. pero Mire, nosotros no lo hicimos, sí, el Congreso. Pero no es en la ley que dice eso, en ningún lado dice ese tipo no de dice cosas, cuál es el ley. personal de confianza. Si es una ley de hace 50 años y ha ido creando nuevas estructuras la institución. Y sabe que en el pasado, en las administraciones anteriores, de cajero, no objetaron inclusive que pusieran a un profesor que ni siquiera era perito mercantil, ¿va? Porque cada quien en su área, ¿verdad? Entonces el maestro extraordinario en la enseñanza, pero no va a poner de cajero, de contador al profesor, sino al perito mercantil. Y sin embargo no tuvieron objeción ni fueron al ministerio. Eso no le consta a usted. Ya me lo sacaron ahí, el dato lo vi. Y además, Cardona, ¿va? Que es el director anterior, y que ahí me disculpe que menciono el apellido de él, pero tampoco le objetaron que él nombró bajo el mismo procedimiento, sin someterlo a concurso, sin objeción de ellos al cajero. Ese es el grado de intervención que le digo. Ahí está Raúl, mal informado. En el cual se quiere intervenir y no es correcto. Está mal informado. Tiene que haber una está mal. Es que lo que pasa administración. es que los asesores de él le cuentan las historias a su manera, no como deben de ser. Entonces tienen una actitud confrontativa para todo. Y entonces las cosas así no es que tampoco nos vamos a dejar que usted nos maneje a su antojo solamente porque pertenecemos a una línea. No, la cuestión política es una cuestión y la parte obrero-patronal es la otra. La libre administración es de la dirección ejecutiva. Y así lo dice la contratación colectiva, no libertinaje. Y la dirección ejecutiva tiene un consejo directivo que es el que le dicta pautas y le establece si lo autoriza o lo desautoriza. Correcto. Y encima del consejo directivo está la nominación que hace la señora presidenta de la República. Bueno. Pero le digo que en función del Infop, aquí no venimos a debatir la existencia. Ya llevo otra vez como media hora. No, mira, no, pero usted lo ha estado, es que ahora sí, ya estamos en diálogo. Qué bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Está bueno, eso es bueno. Ahora, mire Raúl, para dirigir el Infop como director hay que tener bastante tolerancia. Sinceramente se lo digo, en función de esto. Es que si no tiene tolerancia, entonces no sirve para gerenciar. Entonces, porque hay tantas situaciones que no nos parecen adecuadas y sin embargo, lo que vamos todos los días no es denunciándolas, sino viendo cómo las resolvemos. A nosotros también hay cosas que no nos parecen y se las hemos hablado a ustedes. Para eso estamos en esa situación, para mejorar el Infop. Yo de lo que estoy satisfecho, ¿verdad? Es que el Infop estaba cerrado. Por la pandemia. Y ahora, desde antes lo empezaron a cerrar, desde antes de la pandemia. Ahí están las metas, ahí están las estadísticas. Hemos tenido más rigor. Las estadísticas del Infop, por ejemplo, ustedes se meten en esa parte administrativa, analizarlo y toda la situación, porque ahí es cuando se salen del análisis del sindicato y entran en la administración del Infop en cada cosa. Dice ahí el alumno que no aprende bien del maestro. Entonces dicen ustedes, bueno, protegemos a los trabajadores, pero después opinan sobre la administración y quieren establecer la pauta, y ahí es cuando ustedes, porque han estado 3 décadas ahí, consideran de que saben más que cualquier otra persona que no llega a dirigir. No es culpa nuestra conocer. Yo en determinado momento, mire, si a mí me dijera la presidenta, con la postura y el conocimiento que tiene Enrique del Infop, fíjese que bien lo pueden nombrar de director. Sí, o entregarle al sindicato un convenio y lo hacen y le mire, gracias, hombre, por la deferencia. Y solo establezcan las metas que tienen que cumplir y mejoremos, y aquí lo dan. Gracias por la deferencia, abogado. Es que lastimosamente, Raúl, en el Infop, ustedes deberían de pedir la dirección del Infop. Cuando nombran personal en el Infop, no llevan una persona técnica, digamos, don Freddy Cerrato, viene a saber del Infop hasta que llega a administrarlo, pero anteriormente no sé si conocía en qué departamentos de los 4 puntos cardinales del país está el Infop, cuántos modos de formación tiene, qué son seminarios, qué es acciones charlas, externas, cursos, acciones formativas, formación externa, ¿verdad? formaciones Entonces, blandas y todo. ¿Qué culpa tenemos nosotros de conocer? Y eso no hay que tomarlo por mal, don Freddy. Eso no hay que tomarlo por mal, porque mire, si tanto le interesa a usted la institución, nos interesa a nosotros como trabajadores, y se lo repito, si no hay Infop, no hay Citra Infop. Así es.
Usted mencionó las contrataciones colectivas. Si usted dice que no vamos a firmar una nueva contratación colectiva con más beneficios, es que tampoco nosotros lo hemos expresado así. Ustedes tienen una libertad de hacer su propuesta a la Secretaría del Trabajo, claro, y nosotros nuestra propuesta. Y así podemos llegar a un punto de negociación. Las negociaciones colectivas no solamente los directores la firma el Consejo Directivo. Primero tiene que ir al Consejo Directivo para que sea... Bueno, pero usted dice que los directores no. Lo que le estoy anunciando es la cuestión, mire, el Consejo Directivo únicamente establece una línea de la conductual del director. Le voy a dejar claro, los trabajadores nunca vamos a dar un paso para que la institución se caiga. Si cuentan con nosotros para sacar la institución, nosotros vamos a estar ahí. Y si usted dice que el debate se ha centrado en hacer señalamientos, no. Si tenemos que llegar a un punto coincidente, la organización y la administración, para sacar adelante el INFOP, lo vamos a hacer. Y así va a ser, sin lugar a dudas, Raúl, porque cuando se mira que el abismo está cercano, sería imprudente, ¿no?, el mirar de que hay que desburrungarse, como dicen en el pueblo. No, ustedes, como dicen, tienen una cuestión anunciada cuando conocieron cuál fue mi postura ahorita en base a la cuestión del ajuste. Como dicen, por las vísperas se conoce cómo va a estar la fiesta. Entonces, yo ya tengo de antemano una postura y le doy así. Los contratos colectivos se negocian, cada quien, ellos presentan su propuesta, nosotros la nuestra, y ese contrato colectivo que se va a negociar sin duda, desde la perspectiva y lo que he visto en el Consejo Directivo, y mi visión es que, lógicamente, hay que cerrar una válvula de beneficios porque hay bastantes beneficios y la institución necesita un receso. Pero lo que ya está, abogado. Ahora que estábamos en el tema, cuando estuvimos en mayo. Cuando dice lo que ya está, ¿le da temor algo que está diciendo? No, es que él está hablando de beneficios, Raúl, él habla de beneficios, pero nosotros, miren, lo que nosotros ya tenemos establecido, lo tenemos que seguir defendiendo. Ahora, él cuando inició la situación pasada, lo que dijo, no, dejemos de negociar tantas contrataciones colectivas, dejemos de obtener algunos beneficios. El principio de irrenunciabilidad, no podemos hacerlo porque como trabajadores sería un antecedente nefasto para el movimiento sindical hondureño. Aunque estemos empobrecidos, aunque estemos en bonanza, tenemos que jugar con el rol que nos compete. Sí. Raúl, permítame, que tengo que cumplir con una pausa. ¿Cómo no? Una pausa y continuamos. Esta parte es interesante. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bueno, los he escuchado. ¿Cómo va a quedar el Infocom? Mire, tenemos un compromiso como trabajadores, tiene un compromiso el gobierno de la República de sacar adelante el Infocom, no porque sea una institución brazo derecho de la educación en Honduras, sino porque hay un compromiso de muchas personas a nivel nacional sin posibilidades de ir a la secundaria, de ir a la universidad, de tener un empleo seguro, de tener capacitación. De hecho, hasta si quiere emigrar, si no tiene un buen respaldo académico en formación, no va a salir adelante. Entonces, el camino del Infop tiene que ser una buena prospección, una buena dotación de personal capacitado, materiales, y las instalaciones ya están. Si el abogado y las administraciones que vengan durante y después de su periodo se preocupan por la sostenibilidad de la formación, vamos a seguir todavía viviendo. Pero yo no le veo una muerte anunciada del 2025 del Infop. Yo quiero que haya un Infop, así con la duración que tiene la Universidad Autónoma de Honduras, el Sistema Educativo Nacional, porque es, como lo dije anteriormente, el brazo derecho de la formación profesional, es el rector de la formación profesional en Honduras. Así que de la mano con la administración y los trabajadores y la empresa privada, en ese espacio tripartito,
tiene que haber consensos para el beneficio de la población hondureña en primera instancia. El Infog es extraordinario como institución y la concepción y la función que debe tener. Sin embargo, Raúl, ya que entramos en este tema, no lo voy a dejar pasar. A mi juicio, la negociación... Poneme algo que te mandé del Infog ahí para que... No quiero... Yo a Freddy siempre lo apoyo. Que se debe de hacer en diciembre. Ponémelo ahí, un video que te envié. Sí, ya no debe tener más, más incrementos salariales y beneficios. Básicamente podría participar la gente que tiene salarios bajos, pero la gente que ya tiene cierto nivel voy a poner, no. Pero es que tiene un audio, me dicen. Ah, muy bien. Por favor. Lo vamos a ver. Vaya. La educación es la liberadora. La fuerza del trabajo es la que produce riqueza. Y si ustedes están encaminados como jóvenes a tener un oficio que con dignidad les permita ser obreros calificados y los que lo decidan empresarios, porque el hombre, la mujer, no tiene más límites que lo que se establece contra sí mismo. Por eso yo sueño, a la par de ustedes, de que las cosas pueden cambiar en el país. Veo más bien a un país donde todo hay que repotenciarlo, refundarlo y construirlo. Pero yo estoy convencido que hoy por hoy, en la situación que se vive en Honduras, tiene más posibilidades alguien que enarbola un oficio que una persona que egresa de secundaria y que ante las competencias laborales de hoy día no representa ninguna posibilidad presentar un título de bachiller o esto y lo otro. Ustedes son fundamentalmente la esencia de esta institución. Tengo confianza en cada uno de ustedes, que son privilegiados y que el Señor los ha iluminado desde el día en que han decidido salir de la casa y venir en pos de buscar una formación. Pero ahí usted anda en campaña ya. Andamos en campaña a favor del presente gobierno. Yo le he dicho, yo no lo he dicho en relaciones públicas del Infog. A mí no me interesa que me hagan imagen a mí en el Infog. A mí me interesa que repotencien la imagen de la institución. ¿Y ese brazo así? Eso es porque nosotros estamos en un gobierno socialista y porque nosotros no vamos a echar marcha atrás en un proceso revolucionario y de cambio en este país. Eso es una cuestión categórica. Bueno. Yo fui militante del Partido Liberal y usted lo sabe. Pero va en contra de los trabajadores. Absolutamente diferente. ¿Cómo? Es que me encanta, y ya que abrió ese debate y lo vamos a cerrar ahorita en esta última etapa. Fíjese bien. Si un sindicato se organiza para proteger, velar por los derechos de sus trabajadores, es correctísimo. Cuando un sindicato sigue avanzando en beneficios y dentro de la misma estructura frente a los demás sindicatos y a los demás trabajadores del país se convierte en una élite privilegiada, eso se llama capacidad negociadora. Creo que en algún momento se perdió la ruta con quienes negociaban y allí, lo que él acaba de decir, capacidad negociadora, eso es la debilidad de quienes han estado al frente de la institución por parte del gobierno, que a cambio de silencio y de la tolerancia por las situaciones irregulares con que administraron la institución, entonces permitieron ese tipo de cosas. Su servidor tiene una diferencia, Raúl. Quizás no sea el experto en el Infog y tenga el lenguaje más apropiado y que conozca todas las aristas y las profundidades del Infog, que en 4 años no se compara con 32 años que ellos tienen de estar allí o 40 años. ¿Qué tengo yo? Pero sí hay algo que tiene usted, Enrique, y otros que tienen 40 años de estar en el Infog, pero sí hay algo que es diferente. Conmigo no hay ningún acuerdo oculto, conmigo no hay arreglos de guardar silencio ni nada, porque sobre todo lo que tenemos es una postura de una conducta correctísima, honesta, y saben que no vamos a tomar ni a desviar un solo centavo. En el 2019 con el gobierno anterior usted escuchó silencio nuestro o a un acomodo nuestro o algún beneficio. Se las estaban privatizando prácticamente, entonces tuvieron que salir. ¿Por qué? Porque lógicamente estaban defendiendo, Raúl, ¿qué estaban defendiendo? La existencia del sindicato, que era normal, ¿verdad? No, de la institución. Porque cuando se habla de la institución, este gobierno, por ejemplo, ustedes pueden estar seguros, este gobierno no va a privatizar jamás el Infog ni ninguna. Pero comenzamos peleando con ustedes. Sí, porque no estoy de acuerdo en el monto que querían, porque estoy protegiendo la finanza.
El índice, fíjese bien, hay que ver, el índice que estaba establecido más alto de este año era del 8.95. Era un efecto de negociación. Pero era el 8.90. ¿Cuánto les hubiera dado Cardona en aquel momento? En un gobierno les hubiera dado el 8.95. Está equivocado, porque sabe que el año pasado nos dio el 4%. Sí, porque el indicador andaba casi. Andaba arriba del 4%. Es que la ley lo que establece, la ley de presupuesto, que cuando en el contrato colectivo no se ha negociado el porcentaje ni el mes en que se debe pagar, el índice que se debe de aplicar es el que indica el Banco Central al cierre del año anterior, es decir, a diciembre, que es el 5.32 que se les dio. Pero todavía al final con ellos llegaron a tener una postura de 6.18. ¿Por qué yo me opuse radicalmente a eso? Porque es reparable para mí, Raúl. Porque si se les da un porcentaje que está fuera de la ley, me va a reparar el Tribunal Superior de Cuentas. Mientras nosotros entonces, tengamos la cara limpia, limpia, vamos a elevar la voz. Estaba previsto en el presupuesto del Infoc el 4%. Entonces, lógicamente, se les dio el 5.32 que lo permite la ley, pero todavía está en finanzas, no lo han devuelto, ya se hizo el estudio, para que me hiciesen el reajuste, no una ampliación de presupuesto, sino quitar de otro lado dinero para llegar al 5.32. Entonces, yo con ellos no he manejado otra cuestión que no sea dentro del marco de la ley. Lo que pasa es que ellos, con tantos años de estar ahí, entonces hay un momento donde ya nos quiere desechar. No solo están en función, no, me refiero al discurso y al planteamiento, conocen tanto la institución. Manejan la institución. Conocen, sí, y se comunican y todo, y lógicamente son todos compañeros, como no van a ejercer algún grado de influencia en alguna cuestión. Si el sindicato decide boicotear la acción de un director en el Infoc, oye, ¿cómo lo para? Si yo lo que he empleado ahorita son 25 personas para los puestos de jefatura administrativa. Yo no me he volado a la gente, es dificilísimo, no he tenido ni presupuesto para pagar prestaciones. Entonces, ¿usted cree que con 25 funcionarios que yo llevo, que los empiezo a poner en la jefatura, tiene la capacidad de obediencia los 1.100 empleados que hay, sino que tienen una estructura? Si yo quisiera un trabajito para alguien, ¿hablo con usted o hablo con él? No, don Raúl. No, dígame la verdad. No, es pues con él, es con la presidenta. No, todavía habla conmigo porque eso sí, ellos todavía no tienen facultades para firmar, pero sí inciden en la velocidad, pueden incidir en la velocidad con que se hacen las cosas. Pueden incidir en la lentitud y el ritmo con que se manejan las cosas. Don Raúl y abogado yo espero que el sindicato me ayude a manejar la institución, porque el sindicato da instrucciones de que se lentice la cosa, entonces cambia. Don Raúl y abogado hace rato, mire, mientras la organización tenga la cara limpia, nunca se va a callar. Aunque usted dice que en determinado momento nos callamos, no nos callamos, oiga bien, ni con la administración anterior que tenían todos los astros alineados. No nos callamos en defensa de la institucionalidad, no en defensa del trabajo, no en defensa de la gallinita de huevos de oro, como dicen. Entonces, si no hay institución, no hay sindicato. Naturalmente, sí, naturalmente, pero nosotros... Y si la institución no mejora financieramente, lógicamente bueno, que tampoco tienen expectativa. Coincidimos en ese planteamiento. Esas empresas yo quería señalar algo aquí y aprovechar, Raúl, lo siguiente. Yo les hice una propuesta a ellos y la voy a dar a conocer aquí. Yo les dije en el momento anterior, miren, ¿por qué no hacen un compás de espera y no piden ese ajuste de este año? Podría ser mucho menor. Y hacen una demostración patriótica para apoyar el gobierno de la primera presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y establecen que, no este año, sino al siguiente negociación. ¿Y por qué no comenzó con sus ejecutivos ustedes? No van a esperar, no van a... ¿Y por qué no comenzó con ese acto patriótico con sus ejecutivos? Que le ajustó de cierto salario a 60,000. Y en ese momento me dijeron así. Me dice, no podemos renunciar, me dice. Es que no se puede renunciar a un derecho. Entonces les dije, no renuncien. ¿Usted como abogado Entonces sabe? No renuncien, le digo, sino que ahorita, este año que el contrato colectivo está negociado, se pague el 5.32, pero solo manifiestenle al pueblo esa posibilidad hacia la siguiente negociación. Porque entonces, hay personas que también no tienen beneficios, abogado, y se llama contratación colectiva. Sí, entonces mire, en el Infoc también hay una cuestión donde cada puesto tiene señalado cuál es el requisito para optar a él, la formación académica que debe tener, y desde hace unos 10 años, dejaron establecido, aprobado por el Consejo Directivo, Raúl,
cuál es el salario base para ese puesto. Lo que sí he hecho yo, y usted no lo puede verificar, es que, por ejemplo, una persona que se fue, que ganaba 80.000 lempiras, y en sustitución 80.000, sí, los jefes, así. Casi como ministro. Sí, casi como ministro. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque de repente tenían 10 años de trabajar y comenzaron con 60.000. Sí, porque lo otro que debes de saber, sí, debes saber lo siguiente, que las únicas dos personas que no reciben el beneficio del contrato colectivo solo es el subdirector y su servidor. Pero entonces, el consejo directivo les aprueba otras prebendas. Entonces, ¿qué clase? ¿Ah? ¿Cómo cuáles? Digamos, a él no tiene derecho a bono, pero el consejo le aprueba un bono. ¿De cuánto? El salario. Se lo va a aprobar, creo, en marzo y se lo va a aprobar ahorita en septiembre. ¿Qué salario? ¿Cuánto gana un director del INFOP? Él dice que gana 100. No, yo gano 90. Ah, 90. Sí, ajá. ¿Qué bono me va a dar a mí o sea que me va a dar en marzo? Se va a tirar 180. Permítame, mire, totalmente falso. Totalmente falso. Es que en marzo no había llegado usted. Totalmente falso. ¿Y no le dieron ajuste de salario a usted? Tampoco. ¿Y al secretario general no le dieron ajuste? Ordené que se lo quitaran. Públicamente lo digo, ordené que se lo quitaran. Porque yo tengo una... ¿No le cree? Fíjate, ¿no le cree? Es que él tiene buena retórica tamén. No, lo puede verificar. Él tiene, por ejemplo, lo que él dice, mire, hay personal que él la pasó de un puesto a otro y les puso 15.000 lempiras de aumento, 25.000 lempiras de aumento. Es cierto. Entonces, ¿dónde están los actos patrióticos? No de aumento. Es que ahí es que no está diciendo la verdad. No es aumento. Raúl, mire, es que tergiversan la cuestión. A ver si me da 5 minutos para explicar esa parte. No, tiene 2, ya nos vamos. Fíjese bien. Una persona, por ejemplo usted, usted está en un cargo, ¿verdad? Que el sueldo, usted gana el sueldo que ha ido aumentando ahí, pero usted pasa a ser jefe de otra posición superior. Entonces, la obligación de la estructura es pagarle el salario base que ¿Y usted por qué no les dijo? ¿Y usted no les dijo como acto patriótico, mira, solo cambiate y te voy a dar un paso lo que es la escala salarial? ¿Qué se hizo con aquella gente que por los beneficios del contrato colectivo ya ganaban lo mismo del puesto que iba? No se le aumentó ningún lempira, solo se le trasladó al puesto. ¿Va a despedir gente del INFOP, del Partido Nacional de Honduras, que han estado ahí 12 años? En cuanto nomás tengamos presupuesto de prestaciones, vamos a quitar una serie de gente de contrato que a mi juicio se deberían de suprimir porque las funciones que ellos desarrollan no son útiles ni necesarios para el buen desempeño de la institución. Bien, eso es claro. Pero no quiero que se deje Raúl esto. Gano 90.000 lempiras, no recibo ningún bono. ¿Cuánto le salen con la televisión? Bueno, vamos a ver. Me salen, como no cotizo ya a Injupe, me salen 73.000 lempiras. Pues dale bastante. ¿Y qué le deducen si la tercera edad? No le deben deducir. No, es la jubilación. Sobre la renta. No, es la jubilación. Sí, hombre. ¿Por qué le señala que es de la tercera edad? No, sí, con respeto se lo digo. Yo ya estoy coqueteando con el periodo. Se lo digo con respeto. Pero es que yo... pero hay cuestiones que no recibo ningún bono. Pero lo va a recibir. No lo voy a recibir. Y lo digo aquí públicamente, Raúl. No acepto que me den ningún bono. Y si la estructura del INFOP establece que deje bono, lo renuncio inmediatamente. Lo digo públicamente. Sí. Nos vamos, don Enrique Rivera, secretario general del sindicato del INFOP. Gracias por estar. Su mensaje final. Muchas gracias, Raúl. No, hacer un pacto. Me aclara con quién de los dos hablo también. Ajá. Hacer un pacto con la institución en bien de la misma y en bien del pueblo hondureño. La verdad que nosotros hemos sido cuidadosos en la contratación colectiva y hay constancia de ello. Nosotros no tenemos compromiso con nadie más que con nuestra propia conciencia, con los trabajadores y con Dios. Si nosotros tuviéramos componendas con cualquiera, pues sería bueno que lo señalaran. Así que, don Freddy, yo le auguro éxitos en su carrera del INFOP y que siga aprendiendo. Eso va a fortalecer más la institución. Bien, gracias. Muchísimas gracias. Como los buenos deseos de donde vienen y definitivamente que el Señor nos ilumine, que nos cubrimos con la sangre de Cristo y definitivamente que sí hemos aprendido a ritmo acelerado y hay una cuestión que deben de entender los técnicos. Los políticos somos los que hacemos la lucha, somos los que vamos a las comunidades, somos los que ganamos elecciones y lógicamente que dirigimos las instituciones con un criterio administrativo y técnico, pero sí hay postura política. Entonces lo que hacemos es rodearnos de un equipo de gente que nos ayude a conducir las instituciones.
La intención de nuestra presidenta Irixiomara Castro es un respaldo irrestricto a las mujeres, al sector de la juventud sobre todo, y el INFOC tiene que jugar un rol extraordinario para que estos muchachos se formen, para fortalecer en competencias a los trabajadores hondureños y de esa manera contribuir al mejoramiento económico y social de la sociedad en general y a cada ciudadano que se forme en el INFOC. Una de las instituciones más importantes del Estado es el Instituto Nacional de Formación Profesional INFOC. Ojalá lleguen estos señores a un acuerdo para el bienestar del país y de las futuras generaciones y todos los que ahí se van a preparar el INFOC con la necesidad que existe en estos momentos de tener nuevas carreras y no las carreras tradicionales. Buenos días, que estén bien. En un momento mis compañeros de Hoy Estudio.